Se burlaron de la criada pobre por tener un cerdo de herencia, pero su ingenio la hizo millonaria. ¿Cómo pudo cambiar el destino de ella y sus bebés? Quédate para descubrirlo. Cuéntanos en los comentarios de dónde nos escuchas y suscríbete para no perderte nuevas historias emocionantes. El aire dentro de la mansión de la familia Villalobos siempre olía a lavanda cara y a cera para muebles antiguos. Pero para María, aquella tarde, el aire se sentía denso, casi irrespirable, como si estuviera cargado de veneno. Estaba parada en medio del salón principal, un espacio enorme con techos altos y candelabros de cristal que parecían juzgar su pobreza con cada destello. No era para menos, sostenía con un esfuerzo sobrehumano a dos de sus trillizos, mientras el tercero dormía precariamente en un portabebés atado a su pecho. Los pequeños, ajenos a la tensión que cortaba el ambiente, se removían inquietos, sintiendo quizás el corazón desbocado de su madre. Sus brazos ardían. Frente a ella, sentados en sofás de terciopelo que costaban más de lo que María ganaría en 10 vidas, estaban Regina y Gonzalo Villalobos, sus antiguos patrones, los dueños de todo cuanto la vista alcanzaba. Regina la miraba con esa mueca de disgusto que María conocía tan bien, la misma que ponía cuando encontraba una mota de polvo en la platería. Gonzalo, por su parte, revisaba su reloj con impaciencia, como si la presencia de la antigua criada y sus hijos bastardos fuera un trámite burocrático molesto que le robaba tiempo para cosas más importantes, como el golf o las finanzas. Tenía en sus manos el testamento de don Jacinto, el abuelo de María. Jacinto había sido el capataz y jardinero de la finca Villalobos durante 50 años. El notario, un hombre calvo y sudoroso que parecía incómodo ante la evidente disparidad social, se aclaró la garganta. Había cuidado esas tierras como si fueran suyas, había visto crecer a Gonzalo, había podado los rosales favoritos de Regina y había muerto trabajando, con las manos llenas de tierra y callos. María esperaba, con una ingenuidad que pronto sería destrozada, que aquella lealtad inquebrantable de su abuelo fuera recompensada. Quizás una pequeña suma de dinero para comprar leche, quizás el permiso para quedarse en la vieja cabaña del servicio unos meses más. Cualquier cosa que le permitiera respirar. A mi única nieta María, la luz de mis ojos, le dejo mi posesión más preciada, aquello que cuidé con esmero y que representa el futuro si se sabe mirar bien. Procedo a la lectura de la cláusula final, referente a los bienes personales de Jacinto Pérez, dijo el notario con voz monótona. Le dejo a Rufino. Hubo un silencio sepulcral, que duró apenas un segundo, roto inmediatamente por el sonido de una puerta lateral que se abría de golpe. Unos gruñidos roncos y guturales llenaron la estancia. Antes de que María pudiera procesar las palabras del notario, un cerdo enorme, de piel oscura, cerdas duras y manchas de lodo fresco, irrumpió en el inmaculado salón. El animal, desorientado por el entorno de lujo, resbaló en el piso de mármol pulido, chillando y sacudiendo su enorme cabeza, salpicando gotas de barro sobre una alfombra persa. ¡Qué asco!, gritó Regina, levantando los pies con horror, aunque sus ojos brillaban con una malicia divertida. «Sacad a esa bestia de aquí». Sintió que el suelo se abría bajo sus pies desgastados. 50 años de servicio, 50 años de sudor y lealtad, y todo se reducía a un animal de granja. María se quedó helada. Rufino, el cerdo que su abuelo criaba en el corral trasero a escondidas, ¿esa era su herencia? Gonzalo soltó una carcajada estrepitosa, una risa cruel que resonó en las paredes. Se levantó y caminó hacia María, quien instintivamente abrazó más fuerte a sus bebés, como queriendo protegerlos de la humillación que se avecinaba. «Vaya, vaya», dijo Gonzalo, limpiándose una lágrima de risa. El viejo Jacinto sí que tenía sentido del humor. Una herencia a la altura de la heredera. ¿No crees, Regina? Regina se unió a la risa, una risa afilada como un cuchillo.
Se acercó a María, invadiendo su espacio personal, haciendo que el olor a perfume caro mareara a la joven madre. Un animal sucio, gordo, y que solo sirve para revolcarse en el lodo. Exactamente igual que tú. Es poético, realmente, dijo Regina, mirando a María de arriba abajo con desprecio. Una cerda, para criar a otra cerda. Mira lo que te ha dejado, María. Yo que tú estaría maldiciendo al viejo que te dejó esta carga como regalo. Es gracioso que te lo haya dado como algo valioso. Ahora tendrás que gastar en comida para ese enorme animal y sacrificarte aún más para cuidarlo a él y a tus propias criaturas. Encima son 3, por todos los cielos. Perdónalo, querida. Los pobres son estúpidos a veces. Lo que ellos ven como tesoro siempre suele ser basura. Las lágrimas de María empezaron a brotar, calientes y dolorosas. Quiso gritar, quiso defender la memoria de su abuelo, pero el nudo en su garganta era tan grande que apenas podía respirar. ¿Tú pensaste? La interrumpió Regina con brusquedad. Ese fue tu error, niña, pensar. Por favor, señora, susurró María con voz quebrada. Mi abuelo les dio su vida. Yo pensé. Pensaste que podías ser algo más que una simple criada. Pensaste que podías salir de tu miseria. Y mírate ahora. Cargada con 3 bocas que no puedes alimentar, vestida con trapos y con un cerdo como único patrimonio. Gonzalo se sirvió un trago de whisky, disfrutando del espectáculo. Te lo dijimos, María, te dijimos que ese hombre, ese tal, ¿cómo se llamaba? El padre de esas criaturas, te dijimos que te dejaría. ¿Qué pensabas? Que se iba a enamorar de ti. Te prometió una hermosa vida a su lado, ¿verdad? Creíste que con un príncipe saldrías de la pobreza. Gonzalo rió de nuevo, negando con la cabeza. De una fregona sin educación, él solo quería un rato de diversión, y tú fuiste tan tonta de dárselo. Pobre ilusa. Los hombres de verdad buscan mujeres con clase, con talento, con belleza. Cada palabra era un latigazo. Tú no tienes nada de eso. Por eso te abandonó cuando te hinchaste como un globo con esos niños, porque no vales nada más allá de lo que puedes fregar. María recordaba las promesas de aquel hombre, las palabras dulces en la oscuridad, las juras de amor eterno que se esfumaron en cuanto ella le mostró la prueba de embarazo positiva. La habían dejado sola, asustada y sin un centavo. Y ahora sus antiguos jefes, la gente que la vio crecer en la cocina, restregaban sal en la herida abierta. Tus planes para tener dinero siempre fallan, María, continuó Regina, volviendo a sentarse y cruzando las piernas con elegancia. Eres una inútil, querida. Acéptalo, tu destino es servir. Intentaste estudiar enfermería nocturna y fracasaste porque te quedabas dormida fregando mis pisos. Intentaste vender postres y nadie los quiso. Tu destino es la mugre, y tu abuelo, en su infinita sabiduría, lo sabía. Por eso te dejó ese cerdo, para que no olvides nunca cuál es tu lugar en el mundo entre los animales. Rufino, el cerdo, se acercó a María y le hocicó la pierna, soltando un gruñido suave. Miró a sus hijos. Santiago, el que estaba en el portabebés, empezó a llorar de hambre. Ese llanto fue lo que la despertó. Olía mal, olía a estiércol y a humedad, pero en ese toque animal, María sintió la única pizca de calidez en toda esa mansión fría. No podía derrumbarse, no podía darles el gusto de verla destrozada en el suelo. Tenía 3 razones poderosas para no morir de vergüenza allí mismo. Mi abuelo fue un hombre honrado, dijo María, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. Trabajó para ustedes hasta el día que su corazón se detuvo. Levantó la barbilla, sus ojos marrones, llenos de lágrimas, destellaron con una chispa de furia contenida. Si él me dejó este cerdo, es porque sabía que yo podría hacer algo con él. Ustedes tienen dinero, tienen esta casa enorme y tienen sus joyas, pero no tienen honor. Regina soltó una carcajada incrédula.
Se burlan de una madre sola, se burlan de la memoria de un anciano leal. Eso es lo que son. Lévate a tu bestia y a tus bastardos antes de que llame a seguridad para que los saquen a patadas. Y no vuelvas a pedir trabajo aquí. En esta casa no queremos fracasadas. Honor, escucha eso, Gonzalo. La criada habla de honor con un cerdo al lado y 3 hijos sin padre. Lárgate de aquí. María se agachó con dificultad, equilibrando el peso de los bebés, y tomó el trozo de cuerda vieja que colgaba del cuello de Rufino. Dicen que soy inútil y que no tengo talento, pero juro por la vida de mis hijos que no me verán caer. Voy a salir adelante. El animal, sorprendentemente dócil con ella, se dejó guiar. Me voy, dijo María, girándose hacia la puerta. Pero escuchen bien lo que les digo. Se ríen de mí hoy, me humillan hoy. Sigue soñando, Cenicienta de pacotilla, gritó Regina mientras María caminaba hacia la salida. Espero que disfrutes comiendo sobras con tu nueva familia porcina. Este cerdo será el comienzo de todo. Voy a darles a mis hijos una vida maravillosa, lejos de gente podrida como ustedes. Y este cerdo miró a Rufino, que la miraba con sus pequeños ojos oscuros. Las risas de los Villalobos la persiguieron por el largo pasillo hasta que cruzó el umbral de la puerta principal. Se sentía pequeña, insignificante ante el mundo. No tenía dinero para el autobús, no tenía leche para la noche. Al salir, el cielo estaba gris, amenazando tormenta. El viento frío golpeó su cara mojada por el llanto. María bajó las escaleras de piedra de la entrada, arrastrando los pies. Miró a Rufino, que caminaba a su lado con paso torpe. «Somos tú y yo», Rufino susurró, mientras acomodaba la manta de uno de los bebés. «Y estos 3 angelitos, dicen que somos basura, dicen que no valemos nada». No tenía a dónde ir más que a una cabaña medio derrumbada que un tío lejano le permitía usar a las afueras del pueblo. El cerdo gruñó y miró hacia el bosque que rodeaba la propiedad, tirando levemente de la cuerda. María suspiró, agotada. La humillación ardía en su pecho como un hierro candente. Las palabras de Regina se repetían en su mente: «No tienes talento, eres fea, nadie te querrá». Eran mentiras crueles diseñadas para romperla, pero en lugar de romperla, algo dentro de ella se endureció. Era el instinto de supervivencia, era la furia de una madre leona. Caminó por el sendero de tierra, alejándose de la riqueza que nunca sería suya, cargando con su herencia basura. Apretó los dientes y avanzó hacia la lluvia que comenzaba a caer, sin saber que aquel cerdo sucio que tiraba de la cuerda con impaciencia estaba a punto de cambiar su destino para siempre. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero haría que se tragaran sus palabras. Cada risa, cada insulto, cada mirada de desprecio se convertiría en combustible. Pero por ahora solo había hambre, frío y una promesa desesperada lanzada al viento. Estaba situada en el límite olvidado del pueblo, donde el camino asfaltado moría y daba paso a un sendero de tierra y maleza. La cabaña del tío lejano no era más que 4 paredes de madera podrida y un techo de lámina que gemía con cada ráfaga de viento. Cuando María llegó, empujando la puerta que apenas se sostenía en sus bisagras, el olor a humedad y abandono la golpeó con la misma fuerza que los insultos de los Villalobos. No había electricidad, solo una vieja estufa de leña en una esquina y un colchón en el suelo con el relleno saliéndose por los costados. Esa primera noche fue un infierno. La tormenta que había amenazado por la tarde finalmente estalló, y el techo demostró ser tan inútil como Regina había dicho que era María. Goteras frías caían rítmicamente, obligándola a mover a los trillizos de un lado a otro para mantenerlos secos. Santiago, Mateo y Lucas lloraban a coro, un sonido que desgarraba el alma de María. Casi no tenía leche en su pecho. La última lata de leche en polvo estaba casi vacía. La mezcló con más agua de la debida, sintiéndose la peor madre del mundo,
mientras veía cómo el líquido blanquecino y aguado apenas calmaba el hambre de sus hijos. «No tengo nada, Rufino», le dijo María, sentada en el suelo, con las rodillas contra el pecho y las lágrimas secas en las mejillas. «No hay nada para nadie». Gruñía, inquieto, hocicando el suelo de tierra, buscando comida que no existía. Rufino, el enorme cerdo, no ayudaba. Había tenido que meterlo dentro de la cabaña para que no se congelara o escapara, y el animal ocupaba casi la mitad del espacio disponible. Pasaron 2 días en esa miseria absoluta. María hervía agua del pozo cercano y comía algunas bayas silvestres que reconocía del campo, reservando cada gramo de energía para amamantar lo poco que podía a sus hijos. Buscando en el campo comida para Rufino. Su propia hambre era un dolor físico, un calambre constante en el estómago, pero el miedo era peor. El miedo a fallarles, a que los Villalobos tuvieran razón, a que su destino fuera ver morir a sus hijos de necesidad. Al tercer día, la lluvia cesó, dejando tras de sí un barro pegajoso y un frío húmedo. Rufino estaba insoportable, golpeaba la puerta con su hocico, desesperado por salir. Si perdía al cerdo, perdía lo único que le quedaba de su abuelo. En un descuido, mientras María intentaba cambiar los pañales de tela de Mateo, el cerdo embistió la puerta podrida. La madera crujió y cedió, y el animal salió disparado hacia el exterior. «No, Rufino, vuelve», gritó María. Rufino no corría sin rumbo. Se movía con una determinación extraña, ignorando los charcos, dirigiéndose hacia una zona boscosa que colindaba con los terrenos traseros de la finca Villalobos. Con el corazón en la boca, metió a los trillizos en una caja de cartón reforzada con mantas, se la cargó al hombro como pudo y salió corriendo tras el animal. Era un bosque de robles viejos y secos, un lugar que Gonzalo Villalobos llamaba el vertedero de la naturaleza porque decía que la tierra allí era demasiado ácida para cultivar nada valioso. María corría, resbalando en el lodo, con el peso de los niños cortándole la respiración. Sus zapatos viejos y desgastados se hundían en la tierra blanda. «¡Ay, este bendito animal!», lloró de frustración. «Vuelve aquí». María llegó hasta él, jadeando con las piernas temblando. El cerdo se detuvo finalmente, al pie de un roble retorcido, cuyas raíces sobresalían de la tierra como dedos artríticos. Pero no se detuvo a descansar. Empezó a escarbar frenéticamente, hundiendo el hocico en la tierra húmeda, lanzando terrones de barro hacia atrás. Gruñía con una excitación que María nunca había visto. Una mezcla de ansiedad y placer. «¿Qué haces? ¿Qué buscas?», le recriminó, intentando tirar de él por la cola. «Vámonos, es peligroso estar tan cerca de ellos». Pero Rufino era una roca. Siguió cavando hasta que sacó algo con sus dientes. Era una bola irregular, del tamaño de un puño, cubierta de tierra negra y raíces. Parecía una papa deforme y sucia. «No comas basura», le gritó, forcejeando con el animal que chillaba indignado. María sostuvo la papa en su mano. Estaba pesada y fría. La limpió un poco con el borde de su falda. La piel era de un color ocre pálido, casi amarillenta, y entonces lo olió. El cerdo estaba a punto de engullirla, cuando María, impulsada por un instinto que no supo explicar, se lanzó sobre él y se la quitó de la boca. No olía a tierra podrida. No olía a humedad. María se quedó paralizada. Su mente viajó atrás en el tiempo, a la pequeña cocina de servicio de la mansión, cuando ella era una niña y se sentaba en un banco a ver cocinar a su abuelo. Despedía un aroma intenso, penetrante, una mezcla embriagadora de almizcle, ajo silvestre y tierra mojada, pero con una dulzura sutil que hizo que se le hiciera agua la boca a pesar del hambre. Recordó una noche en particular, hacía muchos años, cuando los Villalobos habían traído a un chef francés para una cena de gala. «Abuelo, ¿qué es eso?», había preguntado la pequeña María.
Eso, mi niña, le había susurrado su abuelo con reverencia, es el diamante de la cocina. El chef había traído una cajita de terciopelo, y dentro había unas bolas parecidas a esta. Se llama trufa blanca. Vale más que el oro, porque no se puede cultivar, solo la tierra decide a quién dársela. Trufas blancas, susurró, y la palabra se sintió extraña en sus labios agrietados. Rufino, tú no buscabas basura. María miró la bola en su mano, miró a Rufino, que ya estaba escarbando en otro punto, sacando otra pieza más pequeña. Miró el bosque de robles secos y tierra inútil. Le había dejado la llave de una fortuna, pero disfrazada de lodo y cerdas. El cerdo no era un animal cualquiera. Su abuelo, el jardinero silencioso, el hombre que conocía cada palmo de esa tierra, había entrenado a Rufino. Durante años, mientras todos pensaban que el viejo Jacinto perdía el tiempo criando un cerdo sucio, él estaba creando un buscador de tesoros. María cayó de rodillas, pero esta vez no por derrota. Lloró, pero eran lágrimas de una gratitud abrumadora. Abrazó el cuello sucio de Rufino, besando su cabeza dura. Gracias, abuelo. Gracias, viejo astuto. Perdóname por dudar. Esa tarde, Rufino encontró 6 trufas de tamaño considerable. María las guardó en los bolsillos de su delantal, como si fueran joyas de la corona. Sin embargo, la euforia inicial dio paso a la realidad práctica. Regresó a la cabaña con los niños dormidos y el cerdo caminando orgulloso a su lado. Tenía trufas que valían miles de dólares, sí, pero ¿quién le compraría trufas blancas a una mujer que parecía una mendiga? Si iba a los restaurantes de lujo, pensarían que las había robado. Si las vendía en el mercado, le darían centavos pensando que eran papas raras. Se sentó frente a la estufa de leña, mirando los ingredientes miserables que le quedaban: un poco de aceite barato, sal, unos frascos de vidrio vacíos que había rescatado de la basura y algunas hierbas que crecían silvestres alrededor de la cabaña. No puedo venderlas así, pensó en voz alta. Tengo que transformarlas, tengo que hacer que su valor sea innegable. Recordó otra lección de su abuelo. El ingrediente es el cuerpo, María, pero la salsa es el alma. Los Villalobos siempre despreciaban la comida de pobres que su abuelo cocinaba para el personal, pero María sabía que esos guisos tenían más sabor que cualquier plato francés insípido que servían en la mesa principal. Su abuelo tenía una receta secreta, una base de salsa de hierbas y especias tostadas que usaba para ocasiones especiales. Voy a hacer la salsa del abuelo, decidió, con una chispa de locura y genialidad en los ojos, pero le voy a poner el diamante. María pasó la noche entera trabajando. Con un cuchillo desafilado, limpió las trufas con una delicadeza quirúrgica. Las rayó finamente, dejando que su aroma inundara la pequeña cabaña, enmascarando el olor a humedad y pobreza. Tostó las hierbas en la sartén vieja, añadió el aceite, y mezcló todo con paciencia infinita, removiendo durante horas hasta que la mezcla emulsionó en una crema dorada con motas oscuras. Cuando el sol comenzó a salir, filtrándose por las rendijas de la madera, María tenía 12 frascos llenos de una sustancia que parecía oro líquido. Destapó uno y probó una gota con el dedo. El sabor explotó en su boca. Era terroso, sofisticado, profundo, con un retrogusto que te hacía cerrar los ojos y olvidar dónde estabas. No era solo comida, era una experiencia. Era la esencia del bosque y el amor de su abuelo concentrados en un frasco. Miró a sus hijos, que despertaban con el sol. Ya no sentía el miedo paralizante de los días anteriores. Tenía hambre, estaba sucia y cansada, pero tenía 12 frascos de esperanza. Tomó un trozo de tela limpia de una vieja camisa, cortó círculos y cubrió las tapas de los frascos, atándolos con hilos de la misma cuerda de Rufino. «Buenos días, mis amores», les dijo, levantando a Santiago. «Hoy vamos a salir de aquí.
Hoy mamá va a demostrarle al mundo que el talento no necesita apellidos. Se veían rústicos, sí, pero auténticos. Cargó los frascos en una cesta, ató a los niños a su cuerpo y llamó al cerdo. Vamos, Rufino, tenemos trabajo que hacer. Al salir de la cabaña, María no miró hacia la mansión de los Villalobos, que se alzaba a lo lejos en la colina. Miró hacia el pueblo, hacia el mercado, hacia el futuro. Su ingenio había despertado en la miseria más absoluta, y ahora nada podría volver a dormirlo. Iba armada con el secreto de su abuelo y la fuerza de su desesperación, lista para desafiar a un mundo que la había descartado. El mercado del pueblo era un laberinto de colores, gritos y olores mezclados, pero para María se convirtió rápidamente en un muro de indiferencia. Había llegado al amanecer, con la espalda dolorida por cargar a los trillizos y la cesta pesada llena de frascos. Extendió su mantel limpio, colocó los 12 frascos dorados con sus tapitas de tela rústica y se sentó a esperar, con el corazón lleno de una esperanza frágil. Con la ayuda de unas cajas de madera que encontró tiradas, improvisó un pequeño puesto en una esquina, lejos de los vendedores principales que pagaban alquiler. Sin embargo, la realidad fue tan fría como la mañana. A su lado, en la caja de cartón reforzada, Santiago, Mateo y Lucas dormían la siesta, ajenos a la batalla silenciosa de su madre. Las horas pasaban y nadie se detenía. La gente pasaba de largo, lanzando miradas rápidas y despectivas hacia la joven desaliñada con 3 bebés. Una señora con un abrigo de piel sintética se detuvo, no para comprar, sino para curiosear con desdén. ¿Trufa?, preguntó, arrugando la nariz. En este mercado, seguro son hongos podridos que encontraste en el bosque, niña. Salsa de trufa, receta artesanal, voceaba María, intentando que su voz sonara profesional, aunque el temblor del miedo se filtraba en cada sílaba. Señora, le aseguro que es calidad, empezó María, pero la mujer ya se había ido, negando con la cabeza. El rechazo se repetía una y otra vez. Comida de pobres, salsa de cerdo, estafa. Y con esos niños ahí, qué falta de higiene. Debería darte vergüenza exponerlos así. Al mediodía, no había vendido ni un solo frasco. El hambre de los bebés comenzó a despertar, y con ella, el llanto coral que tanto molestaba a los transeúntes. Cada comentario era una pequeña piedra que se sumaba al peso que María ya cargaba sobre sus hombros. El cielo, que había estado gris todo el día, decidió que era el momento de romper. Una lluvia torrencial se desató sin previo aviso. El agua comenzó a empapar el cartón de la caja de los bebés, a mojar las etiquetas escritas a mano de sus frascos, a diluir sus sueños en charcos de lodo. Los compradores corrieron a refugiarse bajo los toldos de los puestos grandes. María no tenía toldo. Desesperada, María intentó cubrir a sus hijos con su propio cuerpo, ignorando que el agua arruinaba su mercancía. «Dios mío, ayúdame», sollozó, sintiendo que esta vez, de verdad, había tocado fondo. Una anciana de rostro arrugado como un mapa de carreteras antiguas, vendedora de hierbas medicinales en el puesto de enfrente. Fue entonces cuando una sombra se proyectó sobre ella, bloqueando la lluvia. No era un ángel, era algo mejor. Era doña Clara. «Levántate, muchacha», dijo Clara con una voz ronca que no admitía réplicas. «El oro no brilla si dejas que el barro lo tape. Vamos. Mete a esas criaturas bajo mi mesa antes de que pesquen una pulmonía». Clara desplegó un enorme paraguas de colores chillones sobre María y los niños. Le contó todo. La herencia del cerdo, la humillación de los Villalobos, el descubrimiento de las trufas, la salsa del abuelo. María obedeció sin chistar. En el refugio seco del puesto de Clara, mientras secaba a los bebés con toallas que la anciana le prestó, rompió a llorar. Clara escuchaba mientras pelaba unas raíces, asintiendo con sabiduría. «¿Y qué hago?», preguntó María. «Acunando a Lucas,
no tengo a dónde más ir. Quiere papas baratas y chismes, tú vendes diamantes. No puedes vender diamantes en una ferretería. Tienes agallas, niña, dijo Clara, dándole un té caliente, pero estás pescando en el río equivocado. Esta gente señaló hacia el mercado vacío por la lluvia. Clara sonrió, mostrando unos dientes manchados de tabaco, pero una bondad infinita en la mirada. Ahí van los ricos, los dueños de restaurantes, los que pagan por una fresa lo que yo gano en un mes. Ahí es donde perteneces. Mañana es la feria gastronómica de San Lorenzo, es en el club de campo, al otro lado del río. Tú trae tus frascos y limpia bien a ese cerdo tuyo si puedes, o mejor, trae fotos. Yo me encargo de los niños un rato, tú tienes que vender. ¿Quién habló de pedir permiso? Clara guiñó un ojo. Mi sobrino trabaja en la carga y descarga, entraremos por la cocina. No tengo dinero para la entrada, doña Clara, y menos para un puesto. Además, con mi ropa y los niños, no me dejarán ni acercarme a la puerta. La feria gastronómica era un espectáculo de manteles blancos, copas de cristal y gente vestida como si fueran a una boda. Había logrado colarse gracias al sobrino de Clara, instalándose en una pequeña mesa plegable en un rincón apartado, cerca de los baños, el único lugar donde no la echarían de inmediato. Al día siguiente, María se sentía como una intrusa en un mundo de fantasía. María destapó un frasco. El aroma a trufa y especias flotó en el aire, compitiendo con los olores de carnes asadas y vinos caros. Se había puesto su único vestido decente, uno negro que había teñido ella misma para ocultar las manchas de uso, y se había recogido el pelo con dignidad. Clara se había quedado afuera, en la camioneta del sobrino, cuidando a los trillizos como una abuela feroz. «No, gracias», dijo un hombre con traje, sin siquiera mirarla a los ojos. «Buscamos productos certificados». «Pruebe, por favor», ofrecía María en voz baja, extendiendo un pedacito de pan con salsa. Es receta familiar. Pero la invisibilidad seguía allí. Los asistentes pasaban, miraban su mesa humilde sin letreros de neón ni azafatas bonitas, y seguían de largo hacia los stands de las grandes marcas. Era una criada jugando a ser empresaria. María sintió que las piernas le fallaban. Regina tenía razón, no pertenecía allí. Estaba a punto de guardar todo y salir corriendo por la puerta de servicio para abrazar a sus hijos y llorar, cuando un hombre se detuvo frente a su mesa. No vestía como los demás, llevaba una camisa blanca arremangada, pantalones de vestir pero sin saco, y tenía un aire de cansancio, como si estuviera aburrido de tanta pretensión. Alejandro Ferrer estaba harto. Como dueño de una de las cadenas de distribución de alimentos gourmet más grandes del país, había venido a la feria buscando algo nuevo, algo auténtico. Era joven, quizás unos 30 y tantos años, con una barba cuidada y ojos oscuros que escaneaban todo con atención clínica. Pero todo lo que había encontrado eran imitaciones, productos llenos de químicos con etiquetas bonitas y precios inflados. Se detuvo porque un olor lo atrapó. Era un aroma terroso, profundo, que le recordaba a los bosques de Italia que había visitado en su juventud. Giró la cabeza y vio a la mujer del vestido negro simple pero pulcro, con las manos entrelazadas nerviosamente frente a unos frascos que parecían de mermelada casera. Se acercó despacio. María bajó la mirada, esperando otro rechazo o una burla. María levantó la vista, sorprendida de que alguien le hablara directamente. «Ese olor», dijo Alejandro. Su voz era grave y tranquila. «¿Es aceite sintético o trufa real?» Alejandro arqueó una ceja, una media sonrisa dibujándose en sus labios. «¿Tu cerdo Rufino? Eso suena a una historia que quiero escuchar. ¿Puedo probar?» «Es trufa blanca real, señor, cosechada por mi cerdo, Rufino». María, con las manos temblando ligeramente, tomó un trozo de pan fresco, untó una generosa cantidad de la crema dorada y se lo ofreció. Alejandro lo tomó, observó la textura,
Olió una vez más cerrando los ojos y finalmente lo probó. El tiempo pareció detenerse en ese rincón cerca de los baños. Alejandro masticó despacio. Sus ojos se abrieron de golpe, brillando con una intensidad que asustó a María. No dijo nada. Tomó otro trozo de pan, se sirvió él mismo más salsa y volvió a comer. Increíble, susurró finalmente. La textura es seda, pero el sabor tiene carácter. No es solo trufa. ¿Qué hierbas usaste? Hay un toque ahumado ahí. Es una receta de mi abuelo, respondió María, sintiendo que el color volvía a sus mejillas. Él era jardinero, pero cocinaba mejor que nadie. Tostaba las especias en leña de roble. Yo intenté recrearlo a mi manera. Alejandro dejó el pan y la miró fijamente, pero esta vez no miraba el producto, la miraba a ella. Vio las manos enrojecidas por el trabajo, el vestido barato, pero presentable, el cansancio en sus ojos que ni la esperanza podía ocultar. Vio autenticidad. ¿Cuántos frascos tienes?, preguntó él. Traje 12. Si quiere uno, se lo dejo a buen precio. No quiero uno. La interrumpió Alejandro, sacando una tarjeta de su bolsillo. Quiero saber si puedes producir 1000 para el próximo mes. Quiero saber si ese cerdo tuyo puede encontrar más trufas. Quiero saber tu historia, María, porque esto no es un condimento, es un descubrimiento. María se quedó sin aliento. 1000 frascos. Señor, yo no tengo fábrica. Lo hice en una estufa de leña en una cabaña que se cae a pedazos. Tengo 3 bebés que me esperan afuera en una camioneta prestada. No tengo dinero para producir 1000, solo tengo a Rufino y mis manos. Alejandro guardó silencio un momento, procesando la información, lejos de asustarse o despreciarla. Su expresión se suavizó. La admiración reemplazó a la curiosidad profesional. ¿Tienes 3 hijos y hiciste esto sola, en una cabaña?, preguntó, y había un respeto genuino en su tono. María, no estoy buscando comprarte un frasco por caridad, estoy buscando socios, inversores. Yo pongo el capital, la planta de procesamiento y la distribución. Tú pones la receta, el control de calidad y por supuesto a Rufino. Nos vamos a 50 y 50. María sintió que las lágrimas amenazaban con salir de nuevo, pero esta vez eran diferentes. ¿Por qué?, preguntó con voz apenas audible. Todos me dijeron que no valía nada, que era una inútil. Alejandro se inclinó un poco hacia ella, ignorando el bullicio de la gente rica a su alrededor. Porque el talento real no necesita disfraces caros, María. Y porque alguien que puede crear algo tan exquisito en medio de la adversidad, tiene una fuerza que el dinero no puede comprar. Y yo quiero estar en el equipo de esa persona. ¿Qué dices? ¿Hacemos negocios? Extendió su mano, una mano grande, cuidada, pero firme. María miró esa mano. Luego pensó en los Villalobos, en Regina riéndose, en Gonzalo llamándola fracasada. Pensó en sus hijos durmiendo en la camioneta de Clara. Se secó la mano en el vestido y estrechó la de Alejandro. Hagamos negocios, dijo ella, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Ese apretón de manos no solo selló un contrato, selló el inicio de una tormenta que sacudiría los cimientos de quienes la habían humillado. Mientras Alejandro probaba otro poco de salsa, María supo que la lluvia del día anterior no había sido para ahogarla, sino para limpiar el camino hacia este preciso momento. Rufino, el cerdo de la herencia, acababa de encontrar el tesoro más grande de todos, un futuro. El éxito de la herencia de Rufino fue explosivo, como un incendio forestal alimentado por gasolina. En cuestión de semanas, la salsa dorada de María no solo estaba en los restaurantes más exclusivos de la ciudad, sino que se había convertido en el tema de conversación obligado en los círculos gastronómicos. Los medios amaban la historia, la cenicienta de las trufas, la madre soltera, que con un cerdo y una receta secreta había conquistado los paladares más exigentes. María ya no vivía con miedo,
con el primer cheque que Alejandro le entregó. Una suma que la hizo llorar porque nunca había visto tantos ceros juntos. Alquiló una casa pequeña pero digna, con calefacción y un patio seguro para los trillizos. Rufino, por supuesto, tenía su propio espacio, un corral de lujo con paja fresca y calefacción, tratado como el socio fundador que era. Sin embargo, la luz atrae a las polillas y el éxito atrae a los buitres. En la mansión de los Villalobos, el ambiente era fúnebre. Gonzalo miraba la televisión con la mandíbula apretada hasta el dolor. En la pantalla, un reportaje mostraba a María, radiante y limpia, sosteniendo un frasco de su salsa mientras Alejandro, el magnate que todos en la alta sociedad respetaban, la miraba con evidente admiración. «Esas son mis trufles», gritó Gonzalo, lanzando su vaso de whisky contra la pared. «Ese cerdo inmundo está escarbando en la tierra que colinda con mi finca». Regina, pálida de envidia, se limaba las uñas con furia. «No solo las trufas, Gonzalo. Esa mujer nos está humillando. Todo el mundo habla de ella. Dicen que es un genio. ¿Una criada? ¿Un genio? Es una ladrona. Nos robó al cerdo y ahora nos roba los recursos de nuestra tierra. Llama al abogado», ordenó Gonzalo con los ojos inyectados en sangre. «Vamos a quitarle todo. Vamos a dejarla en la calle, donde pertenece. Y esta vez me aseguraré de que no se levante». La mañana siguiente María estaba en el pequeño almacén que Alejandro había habilitado cerca del bosque de robles para procesar las trufas frescas. Estaba etiquetando los nuevos lotes, tarareando una canción de cuna, cuando el sonido de neumáticos triturando grava rompió la paz. 3 camionetas negras, brillantes y agresivas, frenaron frente al almacén. De ellas descendieron Gonzalo y Regina, acompañados por un hombre con traje gris y maletín, y 2 oficiales de policía con caras serias. María sintió que la sangre se le helaba. Salió al encuentro, limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, intentando mantener la voz firme, aunque el trauma antiguo amenazaba con paralizarla. «Venimos a recuperar lo que es nuestro», dijo Regina, caminando con aires de dueña y señora por el lugar, mirando con asco las cajas de embalaje, y a poner fin a esta farsa. El abogado dio un paso adelante y le entregó a María un documento grueso. «Señora María Pérez, se le notifica una demanda por robo de propiedad intelectual, robo de ganado y explotación ilegal de recursos naturales. El cerdo Rufino y todas las trufas extraídas del bosque de robles pertenecen legalmente a la familia Villalobos». «Eso es mentira», gritó María. «Mi abuelo me dejó a Rufino. Tengo el testamento». «Tu abuelo era un empleado», intervino Gonzalo, acercándose peligrosamente a ella. «Todo lo que criaba o cultivaba en mis tierras es mío. Ese bosque es parte de la extensión sur de mi finca. Has estado entrando ilegalmente en mi propiedad y robando mis hongos. Eres una ladrona, María, y vas a ir a la cárcel». María retrocedió, chocando contra una mesa. «No. Alejandro y yo revisamos los mapas. Ese bosque es tierra de nadie. Los mapas se pueden reinterpretar», sonrió Gonzalo con malicia. «Pero eso no es lo peor. Mira la segunda página». María bajó la vista al papel tembloroso. Sus ojos se llenaron de lágrimas al leer la cláusula final. «Solicitud de custodia de menores por condiciones insalubres y entorno delictivo. No puedes tener a 3 niños viviendo entre cerdos y criminales», dijo Regina con una sonrisa venenosa. «Hemos llamado a servicios sociales. Dicen que una madre que roba para alimentar a sus hijos no es apta. Se los llevarán hoy mismo, María, a un orfanato decente». El mundo de María se oscureció. No le importaba el dinero, ni la salsa, ni la fama, pero sus hijos eran su vida. «No se atrevan a tocar a mis hijos», gritó, lanzándose hacia Regina, pero uno de los policías la retuvo por el brazo. «Cálmese, señora, o tendré que esposarla», advirtió el oficial. «Llévense al cerdo», ordenó Gonzalo a sus empleados.
y clausuren este lugar. Se acabó el juego, Cenicienta. Dos hombres corpulentos se dirigieron hacia el corral donde dormía Rufino. El cerdo, sintiendo la amenaza, comenzó a chillar y a embestir las rejas. «Déjenlo», suplicó María, forcejeando con el policía. «Por favor». En ese momento, un coche deportivo frenó con un chirrido ensordecedor justo detrás de las camionetas. Alejandro bajó del vehículo antes de que éste se detuviera por completo. Su rostro, habitualmente tranquilo, era una máscara de furia fría. No venía solo, traía a su propio equipo legal. «Suelten a mi socia ahora mismo», tronó Alejandro, su voz resonando con una autoridad que hizo dudar incluso a los policías. Gonzalo se giró, sorprendido pero arrogante. «Vaya, el príncipe azul. Llegas tarde, Ferrer. Esta delincuente ya está procesada». Alejandro ignoró a Gonzalo y fue directo hacia María. Le soltó el brazo al policía con un movimiento brusco y se puso frente a ella como un escudo humano. «¿Estás bien?», le preguntó suavemente, limpiándole una lágrima de la mejilla. María asintió, incapaz de hablar por el sollozo. Alejandro se giró hacia los Villalobos. «Tienen 3 segundos para largarse de mi propiedad y dejar de acosar a esta mujer». «¿Tu propiedad?», se burló Regina. «Este bosque es nuestro, el cerdo es nuestro, y ella es una ladrona». «Se equivoca, señora Villalobos», dijo Alejandro, sacando unos guantes de látex de su bolsillo. «He estado investigando a fondo la historia de Jacinto Pérez. Sabía que ustedes intentarían algo así. La codicia es predecible». Alejandro caminó hacia el corral. Rufino, al verlo, se calmó un poco. Alejandro entró, se arrodilló frente al enorme animal, y ante la mirada atónita de todos, comenzó a manipular el viejo collar de cuero trenzado que el cerdo llevaba desde siempre. «¿Qué hace?», preguntó Gonzalo nervioso. «Deja a ese animal». «Jacinto no era tonto», dijo Alejandro, sin dejar de trabajar en el collar. «Sabía que ustedes eran capaces de robarle hasta el aire. Sabía que si le dejaba algo de valor a María en un papel normal, ustedes lo destruirían antes de que ella pudiera leerlo. Así que lo escondió donde nadie, absolutamente nadie de su clase, se atrevería a tocar en el cuello de un cerdo sucio». Con un chasquido, Alejandro descosió el forro interior del collar de cuero. De ahí extrajo un pliego de papel antiguo, doblado milimétricamente y protegido por una funda de plástico encerado. Lo desdobló con cuidado. El papel estaba amarillento, pero la tinta y los sellos oficiales eran perfectamente legibles. «¿Saben qué es esto?», preguntó Alejandro, levantando el documento para que Gonzalo pudiera leerlo. «Es la escritura original de la parcela 4B, conocida como el Bosque de los Robles Muertos». Gonzalo palideció. Regina dio un paso atrás, llevándose la mano a la boca. «Hace 50 años», continuó Alejandro, implacable, «el padre de usted, Gonzalo, tuvo una deuda de juego enorme. Iba a perder la finca entera. Jacinto le prestó todos sus ahorros de vida para salvarlo. A cambio, su padre le vendió legalmente estas 10 hectáreas de bosque inservible. Jacinto nunca reclamó la tierra públicamente por respeto, pero legalmente». Alejandro sonrió, una sonrisa de tiburón. «Legalmente, este bosque, estas trufas y este cerdo han sido propiedad de la familia Pérez durante medio siglo». El abogado de los Villalobos, al ver el sello oficial en el documento antiguo, cerró su maletín y dio un paso atrás, alejándose de sus clientes. «Señor Villalobos, si ese documento es real, su demanda es imprudente». «Es falso», chilló Regina. «Es una falsificación». «Podemos ir a la corte ahora mismo», dijo Alejandro, acercándose a ellos con el documento en alto. «Y no solo demostraré que es real, también los demandaré por difamación, acoso, intento de robo, falso testimonio y maltrato animal. Y les aseguro, con el equipo legal que tengo,
Les quitaré hasta el último candelabro de su ridícula mansión para pagar los daños morales a María. Gonzalo miró a Alejandro, luego a María, que ahora estaba de pie, secándose las lágrimas, mirando a sus antiguos patrones no con miedo, sino con una lástima infinita. Se dio cuenta de que había perdido. El poder había cambiado de manos. «Vámonos», masculló Gonzalo, empujando a Regina hacia la camioneta. «Pero», protestó ella. «He dicho que vámonos», gritó él, subiendo al coche como un perro apaleado. Las camionetas se alejaron levantando polvo, una retirada vergonzosa. Los policías, viendo que no había delito que perseguir, se disculparon con un gesto y se marcharon. El silencio volvió al bosque, pero ya no era un silencio tenso, era el silencio de la victoria. María corrió hacia Alejandro y sin pensarlo, lo abrazó con todas sus fuerzas. Él le devolvió el abrazo, sosteniéndola firmemente, oliendo a perfume caro y a seguridad. «Gracias, gracias», sollozó ella contra su pecho. «Iban a quitarme a mis hijos». «Nadie te va a quitar nada, María», le susurró Alejandro al oído, acariciando su cabello. «Nunca más. Mientras yo esté aquí, nadie te tocará». Rufino, desde el corral, soltó un gruñido satisfecho, como si él también hubiera estado esperando 50 años para entregar ese mensaje. El cerdo guardián había cumplido su misión. María no solo era dueña de un negocio millonario, era dueña de la tierra que pisaba. Y por primera vez, al mirar a Alejandro, sintió que había sido bendecida con un buen compañero, un aliado amigo. La calma que siguió a la tormenta legal fue casi irreal. Con los Villalobos derrotados y escondidos bajo la piedra de la vergüenza social, el aire alrededor de María parecía más ligero, más limpio. La noticia del intento de robo y la revelación de las escrituras ocultas en el collar de un cerdo se esparció como la pólvora, pero esta vez la narrativa había cambiado. María ya no era la criada con suerte, era la heroína de una saga de justicia poética. Las ventas de la herencia de Rufino se dispararon a niveles estratosféricos, llegando a mercados en Europa y Asia. La gente no solo compraba una salsa exquisita, compraba un pedazo de victoria contra la tiranía. Sin embargo, para María, el verdadero cambio no estaba en los números de su cuenta bancaria, sino en el hombre que ahora se sentaba en la alfombra de su sala con las mangas de la camisa arremangadas, intentando armar un castillo de bloques con Santiago, Mateo y Lucas. Alejandro Ferrer, el tiburón de los negocios, el soltero de oro que las revistas de sociedad perseguían, estaba allí, en su casa de clase media, un martes por la noche, comiendo pizza casera y riéndose mientras Mateo intentaba usar su corbata de seda como mordedera. La relación entre ellos había cambiado sutilmente después del incidente en el almacén. Alejandro ya no hablaba solo de proyecciones de ventas o expansión de fábrica. Empezó a llegar sin avisar, no con documentos legales, sino con juguetes, con frutas exóticas, para que los niños probaran, o simplemente con la excusa de revisar a Rufino, aunque pasaba más tiempo mirando a María que al cerdo. Esa noche, mientras María recogía los platos, lo observó en silencio. Su corazón, que había estado blindado con capas de acero desde que el padre de sus hijos la abandonó, sentía una grieta peligrosa. Tenía miedo, un terror paralizante a creer, a confiar y a ser destrozada de nuevo. «Tienes una mancha de salsa de tomate en la mejilla», dijo María, rompiendo el silencio, intentando mantener un tono casual. Alejandro levantó la vista, sonriendo, se pasó el dorso de la mano por la cara, extendiendo la mancha en lugar de limpiarla. «¿Mejor?», preguntó con picardía. María soltó una risa involuntaria, una risa que sonó musical en la pequeña sala. Se acercó con una servilleta y sin pensarlo demasiado, se inclinó para limpiarlo. «Peor», susurró, frotando suavemente su piel. La cercanía fue eléctrica. Alejandro detuvo su mano, cubriéndola con la suya. Su piel estaba caliente.
María se quedó inmóvil, sintiendo el aroma de su colonia mezclado con el olor a bebé y a pizza. Sus ojos se encontraron, y por un momento el ruido de los niños jugando pareció desvanecerse. María, dijo él, su voz grave vibrando en el aire, necesito preguntarte algo, y no es sobre trufas. María retiró su mano suavemente, retrocediendo un paso. El pánico antiguo la atrapó otra vez. Alejandro, por favor, no confundamos las cosas. Somos socios. Tú eres un hombre de mundo, yo soy, bueno, ya sabes lo que soy. Una madre con 3 hijos y un pasado complicado. Alejandro se levantó despacio, cuidando de no pisar el castillo de bloques. ¿Eso es lo que ves cuando te miras al espejo?, preguntó, acortando la distancia entre ellos. Porque yo no veo eso. Tú no entiendes, dijo María, abrazándose a sí misma, una postura defensiva. El padre de los niños, él también decía cosas bonitas, decía que me amaba, pero en cuanto la realidad se puso difícil, en cuanto mi cuerpo cambió y las responsabilidades llegaron, huyó. Me dejó claro que yo no era suficiente, que no tenía el nivel para estar a su lado. Alejandro suspiró, pasando una mano por su cabello. Ese hombre era un imbécil ciego, María. Pero no me compares con él. Yo no estoy buscando una decoración para mis fiestas de gala. He conocido a cientos de mujeres de nivel, mujeres que saben qué tenedor usar para el pescado y que hablan 3 idiomas, pero que nunca han tenido que luchar por nada. Dio un paso más, quedando frente a ella, obligándola a mirarlo. Cuando te vi en esa feria, defendiendo tu producto con uñas y dientes, no vi a una criada, vi a una reina, construyendo su propio reino. Y cuando te vi defendiendo a tus hijos frente a los Villalobos, vi a la mujer más valiente que he conocido en mi vida. Tengo 3 hijos, Alejandro, insistió María, con los ojos húmedos. Vienen conmigo, son un paquete completo, lloran, enferman, hacen desastres. No es una vida de revista. Como si estuviera ensayado, Lucas empezó a llorar en ese preciso instante, porque Santiago le había quitado un bloque rojo. Alejandro no se inmutó, no hizo una mueca de disgusto, ni miró el reloj para irse. Simplemente se agachó, tomó a Lucas en brazos con una naturalidad pasmosa y lo meció suavemente contra su pecho. Lo sé, dijo Alejandro, besando la cabeza del bebé que se calmaba poco a poco, y me encanta ese paquete. Nunca tuve una familia real, María. Crecí en internados, rodeado de niñeras y chóferes. Mis padres me daban todo, menos tiempo. Esta casa, este ruido, es lo más real que he sentido en años. María sintió que las murallas de su corazón se desmoronaban, ladrillo a ladrillo. Ver a ese hombre poderoso, que podía tener a cualquier mujer, acunando a su hijo con tanta ternura, fue el golpe de gracia a sus miedos. ¿Estás diciendo que te gusto?, preguntó ella, sintiéndose como una adolescente tímida. Alejandro sonrió, una sonrisa que le llegaba a los ojos. Estoy diciendo que te admiro, que me fascinas, y que estoy dispuesto a esperar el tiempo que necesites para que confíes en mí. No quiero ser tu salvador, María. Ya te salvaste tú sola. Quiero ser tu compañero. María no supo qué responder. Solo pudo asentir, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Alejandro se acercó, y con el bebé aún en brazos, le dio un beso suave en la frente. Fue un gesto casto, pero cargado de una promesa de eternidad. Paso a paso, susurró él. Mientras su vida personal florecía con la lentitud y belleza de una orquídea, la justicia divina se encargaba de limpiar el resto del jardín. Una mañana, mientras María revisaba los nuevos diseños de etiquetas, Alejandro entró en la oficina con un periódico en la mano y una expresión seria pero satisfecha. Creo que deberías ver esto. María tomó el diario. En la portada, bajo un titular escandaloso, aparecía una foto de Gonzalo Villalobos esposado, intentando cubrirse el rostro con su saco.
Regina aparecía detrás, despeinada y llorando, siendo escoltada por agentes federales. Escándalo en la alta sociedad. La familia Villalobos investigada por fraude fiscal masivo y lavado de dinero. Parece que la demanda que intentaron ponerte destapó una caja de Pandora, explicó Alejandro, sentándose en el borde de su escritorio. Cuando mis abogados empezaron a investigar sus finanzas para defenderte, encontraron irregularidades enormes. Resulta que llevan años evadiendo impuestos y utilizando empresas fantasma para ocultar la quiebra inminente de su finca. La demanda contra ti fue un intento desesperado de conseguir liquidez rápida con las trufas. María leyó la noticia. Hablaba de embargos, de subastas públicas de sus bienes, de la ruina total. La mansión donde la habían humillado, los candelabros que la juzgaban, los sofás de terciopelo, todo sería vendido al mejor postor. ¿Sientes pena?, preguntó Alejandro, observando su reacción. María miró la foto de Regina. Recordó sus palabras, tu destino es la mugre. Recordó cómo se burlaron de su abuelo. Cerró el periódico con suavidad y lo dejó sobre la mesa. No siento pena, dijo María con calma. Siento paz. No porque sufran, sino porque el universo ha puesto cada cosa en su lugar. Ellos creyeron que podían pisotear a la gente sin consecuencias. Se olvidaron de que la vida es una rueda. Se dice que van a subastar la finca el próximo mes, comentó Alejandro, el terreno colindante a tu bosque. María se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde se veía a Rufino durmiendo plácidamente al sol en el jardín de la oficina. Que la compre quien quiera. Yo ya tengo mi tierra, tengo mi bosque, y tengo algo que ellos nunca tuvieron, tengo suficiente. Alejandro se acercó por detrás y puso sus manos en los hombros de ella, un gesto de apoyo y pertenencia. Eres increíble, ¿lo sabes? Lo estoy empezando a creer, respondió ella, apoyando su cabeza hacia atrás, contra el pecho de él. El cortejo de Alejandro fue, como él prometió, paso a paso. No hubo prisas. Hubo cenas donde cocinaban juntos, usando la famosa salsa. Hubo tardes de parque donde él le enseñó a Santiago a patear una pelota. Hubo noches de conversación interminable donde María le contó sobre sus sueños frustrados de enfermería y él le contó sobre la presión de ser siempre el exitoso Ferrer. Poco a poco, María dejó de sentirse la criada con suerte. Empezó a verse a través de los ojos de Alejandro como una mujer hermosa, capaz, inteligente y digna de ser amada. Se compró ropa nueva, no para impresionar a nadie, sino porque le gustaba cómo se sentía la tela suave en su piel. Se soltó el cabello. Volvió a reír con esa risa sonora que había reprimido en la mansión Villalobos. Un mes después, Alejandro llegó con una invitación formal color crema. Es la gala benéfica anual de la industria alimentaria, dijo, mostrándose un poco nervioso. Es el evento más importante del año. Todo el mundo estará ahí. La prensa, los competidores, los críticos. María tomó la tarjeta. Señor Alejandro Ferrer y acompañante. ¿Quieres que vaya contigo? No quiero que vayas como mi acompañante, corrigió él. Quiero que vayas como mi socia, y como la mujer de la que me estoy enamorando. Quiero que entres por la puerta grande, María. Quiero que todos vean quién eres realmente. María sintió un nudo en el estómago. Sería su presentación oficial en sociedad, ya no como la historia curiosa de las noticias, sino como una igual entre la élite. El miedo al rechazo, a que se burlaran de sus modales o de su origen, intentó asomar. Pero entonces miró a Alejandro, que la miraba con esa fe inquebrantable, y pensó en Rufino, que nunca tuvo vergüenza de ser un cerdo y terminó encontrando diamantes. Iré, dijo María, pero con una condición, lo que quieras. Vamos a donar una parte de las ganancias de este año para abrir una guardería gratuita para madres trabajadoras en el pueblo, para que ninguna otra mujer tenga que escuchar que es una inútil solo porque tiene hijos y quiere trabajar. Alejandro sonrió, y en esa sonrisa había un orgullo desmedido. Trato hecho.
María se dio cuenta de que la venganza no era ver a sus enemigos caer, aunque eso ya había ocurrido. La verdadera venganza era ser feliz, ser exitosa y sobre todo ser generosa, algo que los Villalobos con todo su dinero nunca supieron ser. Estaba lista para la gala, estaba lista para el final de su vieja vida y el comienzo de la nueva. La noche de la inauguración de El Legado, el restaurante insignia de María, la ciudad parecía brillar con una intensidad especial, como si las estrellas hubieran bajado a la tierra para ser testigos del evento. La entrada estaba alfombrada en rojo, flanqueada por fotógrafos cuyos flashes estallaban como fuegos artificiales cada vez que un invitado descendía de su limusina. María estaba de pie en el vestíbulo, recibiendo a los invitados. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que se ceñía a su figura con elegancia, resaltando una belleza que siempre había poseído, pero que la miseria había ocultado bajo capas de cansancio. Su cabello, suelto y ondulado, caía sobre sus hombros como una cascada oscura. Ya no había rastro de la criada que bajaba la cabeza. Ahora su barbilla estaba alta, y su sonrisa era la de quien ha atravesado el infierno y ha salido sin quemaduras. Alejandro estaba a su lado, impecable en un esmoquín negro, pero su atención no estaba en los inversores ni en los críticos gastronómicos. Sus ojos seguían cada movimiento de María, asegurándose de que ella se sintiera la reina que era. «Estás temblando», le susurró él al oído, aprovechando un momento de calma. «No es miedo», respondió ella, apretando su mano. «Es incredulidad. Hace un año estaba limpiando pisos y rogando por leche. Hoy, el alcalde está bebiendo mi vino. Te lo mereces todo, María. Y más». La velada transcurría entre elogios y brindis, cuando el jefe de seguridad se acercó a Alejandro con expresión preocupada y le susurró algo. Alejandro frunció el ceño, pero María, con ese instinto agudizado por años de supervivencia, supo de inmediato de qué se trataba. «Son ellos, ¿verdad?», preguntó María. «Están en la puerta de servicio», confirmó Alejandro con disgusto. Intentaron colarse diciendo que eran viejos amigos de la familia. La seguridad los detuvo. «Voy a decirles que los echen a la calle». «No», dijo María, deteniéndolo con suavidad. «Voy a ir yo. Necesito cerrar esta puerta yo misma». María caminó hacia la entrada trasera del restaurante, donde el glamour de la fachada daba paso al callejón de los proveedores. Allí, bajo la luz parpadeante de una farola, estaban Gonzalo y Regina Villalobos. La imagen era patética. Gonzalo, que siempre había lucido trajes a medida, llevaba una chaqueta desgastada y una camisa sin planchar. Regina, la mujer que miraba a todos por encima del hombro, tenía el maquillaje corrido y los zapatos sucios de barro. Habían perdido la mansión, los coches, el estatus. La justicia les había quitado todo, dejándolos tan desnudos como ellos habían intentado dejar a María. Al verla aparecer, vestida como una diosa, Regina soltó un sollozo ahogado. Gonzalo intentó enderezarse, buscando una dignidad que ya no existía. «María», empezó Gonzalo, con voz ronca, «solo queríamos felicitarte. Sabíamos que llegarías lejos». «No mientas, Gonzalo», dijo María con calma, sin rencor, pero con una firmeza helada. «Vinisteis porque tenéis hambre, porque no tenéis a dónde ir». Regina se adelantó, desesperada. «Por favor, María, somos familia, en cierto modo. Tu abuelo trabajó para nosotros toda la vida. Nosotros te dimos techo cuando eras niña. Solo necesitamos una oportunidad, un trabajo, limpiando mesas, lavando platos, lo que sea. Sabemos que necesitas personal». La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La mujer que le había dicho que su destino era la mugre, ahora le suplicaba por el privilegio de limpiar su suelo. María los miró. Podría haberlos humillado. Podría haberles gritado, haberse reído,
haberles lanzado las sobras como ellos sugirieron que hiciera con sus hijos. Pero mirarlos a los ojos y ver su vacío fue suficiente victoria. No, dijo María, no les voy a dar trabajo. No porque les guarde rencor, sino porque en mi empresa solo contrato a gente con valores, gente que sabe lo que es la lealtad y el respeto. Y vosotros no sabéis nada de eso. Sacó de su bolso un sobre con dinero, una cantidad modesta pero suficiente para comida y una noche de hotel. Se lo tendió a Regina. Tomen esto, es por la memoria de mi abuelo, que fue un hombre bueno incluso con gente que no lo merecía. Compren comida caliente, y luego váyanse lejos. No vuelvan a buscarme, nuestro ciclo se ha cerrado. Regina tomó el sobre con manos temblorosas, bajando la cabeza avergonzada. Gonzalo no pudo ni mirarla. Se dieron la vuelta y caminaron hacia la oscuridad del callejón, desapareciendo de su vida para siempre. María respiró hondo, sintiendo cómo el último peso de su pasado se desprendía de sus hombros. Regresó al salón principal justo cuando Alejandro subía al escenario. La música se detuvo y las luces se atenuaron, dejando un solo foco sobre él. «Buenas noches a todos», dijo Alejandro, su voz proyectándose con claridad. «Hoy celebramos el éxito de un negocio, pero yo quiero celebrar algo más importante. Quiero celebrar la verdad». Hizo una pausa, buscando a María entre la multitud. Cuando la encontró, sonrió. «Hace un tiempo, a mi socia María Pérez, le dijeron unas palabras que quedaron grabadas en fuego. Le dijeron que era una inútil. Le dijeron que no tenía talento. Le dijeron que no tenía la belleza necesaria para que un hombre la amara. Le dijeron que su destino era revolcarse en el lodo». Un murmullo de indignación recorrió la sala. María sintió que las lágrimas asomaban, pero mantuvo la cabeza alta. «Miren a su alrededor», continuó Alejandro, abriendo los brazos. «Prueben lo que tienen en sus platos. Ese sabor, esa genialidad, salió de las manos de la mujer sin talento. Miren esta empresa, que da trabajo a cientos de familias. Fue construida por la mujer inútil». Alejandro bajó del escenario y caminó hacia ella, mientras el foco lo seguía, creando un camino de luz entre los dos. Y sobre la belleza, Alejandro se detuvo frente a ella, tomando sus manos ante cientos de testigos. «Dijeron que ningún hombre te querría, que te abandonarían porque no eras suficiente. Qué equivocados estaban. Eres la mujer más hermosa que he visto, no solo por fuera, sino por esa alma de acero y miel que tienes. Eres la madre más devota, la socia más brillante y la persona más íntegra». Alejandro se arrodilló. La sala entera contuvo el aliento. No sacó un anillo, no todavía. Sacó algo más simbólico. Una pequeña trufa blanca, perfectamente limpia, colocada en una cajita de terciopelo. «María, no quiero solo ser tu socio en los negocios. Quiero ser tu socio en todo. Quiero despertar cada día y ver cómo conquistas el mundo. Quiero criar a Santiago, Mateo y Lucas contigo. Quiero ser el hombre que se quede, el que nunca falte. ¿Me harías el honor de caminar a mi lado como iguales por el resto de nuestras vidas?» María, con el rostro bañado en lágrimas de felicidad pura, asintió incapaz de hablar. «Sí», logró susurrar finalmente. «Sí, Alejandro». Él se levantó y la besó. Fue un beso profundo, tierno, cargado de promesas cumplidas y de un amor maduro, nacido de la admiración y el respeto. La sala estalló en aplausos, vítores y flashes. Fue el momento en que la criada pobre murió definitivamente para dar paso a la leyenda. Pero la noche no terminó ahí. Alejandro hizo una señal y las puertas dobles del fondo se abrieron. «Creo que hay unos caballeros que también quieren celebrar», dijo él. Por las puertas entraron los trillizos, ahora niños que caminaban tambaleantes pero decididos, vestidos con trajes en miniatura idénticos al de Alejandro. Y detrás de ellos, guiado por una cuidadora pero caminando con la majestad de un rey, venía Rufino. El cerdo estaba impecable, limpio y cepillado,
y llevaba una enorme pajarita de seda roja al cuello. La gente, lejos de asustarse, aplaudió y rió con ternura. Rufino, acostumbrado ya a la buena vida, gruñó amistosamente y se dirigió directo hacia María, empujando su cabeza contra las piernas de ella. María se agachó y abrazó a sus hijos, que se lanzaron sobre ella gritando, «¡Mamá! ¡Mamá!». Alejandro se unió al abrazo grupal, y Rufino se sentó a su lado, completando la estampa de la familia más extraña y maravillosa que la alta sociedad había visto jamás. Salieron del restaurante así, juntos. Alejandro tomó la mano de María con firmeza. Ella, con la otra mano, sostenía a uno de sus hijos, mientras los otros dos corrían riendo alrededor del cerdo. Caminaron hacia la noche estrellada, alejándose de los focos, hacia un futuro que ya no era un sueño lejano, sino una realidad tangible. «¿Sabes?», dijo María, mirando la luna. «Tenían razón en una cosa». «¿En qué?», preguntó Alejandro. «Mi destino era el lodo, porque fue en el lodo donde encontré los diamantes. Fue en el lodo donde encontré a Rufino, y fue saliendo del lodo donde te encontré a ti». Alejandro apretó su mano. «Y ahora, mi amor, el único lodo que verás será en los tratamientos de spa». Ambos rieron, y sus risas se mezclaron con los gruñidos felices de Rufino y los gritos de alegría de los niños. María miró hacia atrás una última vez, despidiéndose de la sombra de la mujer que fue, y luego miró hacia adelante. Caminando lado a lado con el hombre que la amaba, listos para escribir el siguiente capítulo de una vida que contra todo pronóstico había resultado ser maravillosa. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para apoyarnos y que te traigamos nuevas historias emocionantes. Nos vemos en la siguiente historia.